Buenos días, me escuchan perfecto. Bárbaro. Bueno, bienvenidos a esta segunda clase, o tercera clase formalmente. Quería comentarles, primero, le subí la lista a Eva, para que vayan mirando, a ver si alguno no está en la lista y demás. Aquellos que no estén en la lista y quieran reclamar, les sugiero que se dirijan directamente a Bedelía, porque la orden que tenemos de Bedelía es que no ingresemos a nadie a la lista sin autorización de parte de ellos. En segundo lugar, tengo ya respuesta a la consulta de Macián sobre si quienes ya tienen aprobado el taller tienen que volver a hacerlo ahora, y la respuesta es que no tienen que hacerlo de nuevo, ya les queda como aprobado. Y después grabamos la clase anterior y ya se la subí a Eva, vamos a intentar de ir grabando y subiendo todas las clases. ¿Bien? ¿Alguna consulta general o alguna consulta sobre la clase anterior? ¿No? Bien. Profe, Está buen día. adelante. No sé Sí, si se me escucha bien. perfecto. Yo tenía una consulta porque se acuerda que la clase pasada, como están tipo hay planes mezclados en el curso, le consultamos si era necesario sacarse 6 en el último parcial y había quedado en averiguar bien eso, no sé si pudo. Eso no porque no pude pasar al final el miércoles por facultad, así que no pude hacer esa consulta en Bedelía. La información sobre el taller me llegó por otro lado, por eso ya tengo esa respuesta, pero no la que me planteabas. Voy a ver si hoy puedo pasar y ya lo averiguo, así que el lunes les informaré. ¿Algo más? Buen Ahí día, me escribe. profesor. Sí, En el EMA dice, hay un que dice para contestar preguntas que tiene tiempo. ¿Qué es? ¿Qué hay que colocar? Que dice ¿cómo, envío de perdón? preguntas. Envío de preguntas, dice, en información general. Sí, eso en la clase del lunes pasado hicimos un ejercicio donde se les hacía algunas preguntas metodológicas, ¿no? De cómo les gustaría que se impartiera el curso y demás. La Sí. intención es que sobre esas preguntas, que en realidad las tienen subidas a EVA, la formulación de las preguntas, que carguen sus respuestas en ese espacio. No se califica esa Ah, actividad y es voluntaria. ¿y no está en la ficha del alumno también? También está la ficha de alumno, que es una actividad independiente, eso es con sus datos personales, y creo que también les genera un espacio para que puedan cargar su ficha. Sí, en la ficha del alumno se encuentra el envío y Sí, puede en ser la que estén las misma preguntas ficha también. están Es las verdad, preguntas. es posible que Y estén. ahí Sí, sí, cargué todo en la misma, en el envío está de ese bien, alumno. está Y el perfecto. otro, y el otro que sigue corriendo el tiempo, ¿qué hago? No te preocupes por el otro, porque además es opcional y si ya lo cargaste ahí, ya está. No pasa nada. Bueno, bárbaro, ¿Ah? muchas gracias. Ahí me preguntan en el chat por el tema del expediente. Yo les referí una serie de expedientes judiciales con temas vinculados a la materia, más allá que ustedes pueden seguir o ver los expedientes que consigan por otro lado. Y una compañera me consulta porque dice que ingresó a la página del Poder Judicial con ese número de IUE, que es Identificación Única de Expedientes, y no le aparece el expediente. No, lo que les aparece en la página del Poder Judicial son los movimientos, los decretos y más, no todo el expediente. Eso lo tendrán que ver presencialmente los juzgados. Y ahí les sugiero previamente comunicarse con cada juzgado a ver si les aceptan o no que vayan a ver el expediente, porque, como les decía la Profesor, clase pasada, sí, eh, adelante. sí, porque yo hago por extensión y actualmente lo que están haciendo por la pandemia es agendarse. En nuestro caso nos agenda la abogada para poder ir a ver los expedientes en persona. No sé si nosotros como estudiantes cómo podríamos agendarnos para ver un expediente. Y otra Bueno, consulta, hicimos entrar con es una lo- compañera para ver el tema de audiencias y no encontramos la forma de hacerlo. Bien, eso es lo que yo les comentaba la clase pasada. Formalmente no deberían o no les permitirían a ustedes ir a ver un expediente del juzgado, ¿no? Porque solamente limitan el acceso a aquellos que tienen que concurrir a una audiencia, presentar un escrito, etcétera. Y no sería el caso de ustedes. Sin embargo, yo les decía que se comuniquen con aquel juzgado donde tienen un expediente que quieran ver, planteen que lo quieran ver no por una actividad profesional, sino por una actividad académica como estudiantes, a ver si les dejan o no ir. Y si les dicen que sí, consulten directamente al juzgado cómo tienen que hacer para agendarse. Si es que se agendan o si es que no se agendan, pero en el juzgado dejan dicho en portería que los dejen pasar. Eso se lo coordinan directamente con cada juzgado. Soy consciente que este año va a ser un poco más difícil,
poder acceder a los expedientes porque lo más probable es que en la mayoría de los casos les digan que no. Con las audiencias judiciales pasa lo mismo, ¿no? Ahí, bueno, ya tenemos referencia de esos dos juzgados que yo les mencioné, el de Toledo y el de Ciudad de la Costa departamental de primer turno, que ahí lo que deberían hacer es fijarse en la página del Poder Judicial las audiencias que les gustan y luego comunicarse por teléfono con esos juzgados diciendo que quieren ir a tal audiencia a ver cómo tienen que hacer para que les permitan el acceso. ¿Está? Sí, yo estuve averiguando en el Poder Judicial y, por ejemplo, a mí me dejaba ver todas las audiencias, pero después no me dejaba seguir, ponerle para poder agendarme, por ejemplo, y tuve que asesorarme con una persona del juzgado acá de Maldonado y me pasó el número justamente para poder avisar, para poder pedir si puedo ingresar a la audiencia. Perfecto, muy bien. Tengo una consulta. En el caso de Sí. poder asistir, ¿viste el tema de mandar todo lo que era el informe y eso sobre la audiencia? No sé si Sí. se cargaba en IVA o por mail. Yo lo generé un módulo final en EVA, pero el anteúltimo módulo. Ahora yo lo tengo acá abierto EVA. Déjame ver si los puedo compartir. No, acá no me deja compartir EVA. Acá. Acá yo tengo EVA abierto. No, esto, perdón, es la sala de curso. Vamos a dejar de compartir. Déjenme ver cómo les puedo compartir eso. Bueno, no sé cómo hacerlo. No me está dando la opción. Pero lo miro y yo les voy comentando. En realidad, en EVA tienen un módulo final que son las clases desgrabadas, que es lo que conversamos hace unos minutos. Y otro módulo anterior que dice actividades complementarias. Y ahí tienen los espacios para cargar. Los informes de cada una de estas actividades externas, ¿no? De los congresos, seminarios, actividades académicas, audiencias, expedientes judiciales, monografías, informe bibliográfico, etc. Bien. Quizás si van surgiendo actividades nuevas que se pueden ir haciendo, les vamos a ir generando nuevos espacios para que carguen sus informes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesor. ¿No? Sí. Buenos días, Adelante. Adriana Mendoza. Sí, profesor, yo quería saber por el trabajo externo, ¿cómo hacemos para ponernos en contacto con ustedes para empezar a hacer el trabajo? Por la Escríbame por EVA. Por EVA. Me mandan un mensaje por EVA diciendo, bueno, cómo se compone el grupo de estudiantes, qué tema quieren hacer, y bueno, ahí vamos intercambiando sugerencias y demás. Bueno, muchas ¿Sí? gracias. Buen día, profe. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Sí? ¿El cuestionario de tipo de norma se hace con lo que dice módulo 1? No, el cuestionario de tipo de normas lo vamos a hacer hoy en clase, una vez que terminemos de ver un poquito lo que nos faltó de la clase pasada. Ah, bien, muchas gracias. Yo Bien. tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Por un lado, yo tengo un expediente, no sé si servirá para hacerlo, es mío, de un caso que está llevando mi abogado. Perfecto. ¿Sirve para hacer algún trabajo? Sí, lo ideal sería que ese expediente trate temas de derecho civil y si es de los temas dentro del derecho civil que tratamos en esta materia, aún mejor. ¿Ah? Pero sirve. Es más bien orientado al derecho administrativo, creo, porque está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y también quería consultarla, a ver si sabe, capaz, por las dudas, que en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se suspendieron las audiencias por el COVID. No sé si eso pasa en todos los tribunales o solamente ahí. No, hay otros juzgados que están teniendo audiencias, presenciales algunos, otros virtuales, pero siguen teniendo. Yo preferiría que el expediente que comentes y las audiencias que vayan sean vinculadas a temas de derecho civil, porque ahí nos sirve no solo para que ustedes se acerquen a la práctica profesional y bueno, vean lo que es una audiencia, lo que es un expediente, sino también para que aprendan sobre la materia desde otro lugar, desde otra perspectiva. Bien. Gracias. De nada. ¿Algo más? Hola, Adelante. yo tengo una consulta. Sí. Yo participé del seminario del miércoles. Lo que tengo que hacer es subir un informe, ¿no? A EVA. Sí, exacto. La intención es que vos comentes, no sé, por ejemplo, qué exposiciones escuchaste
quién expuso, sobre qué tema, qué fue lo que dijo. Y siempre yo valoro mucho en todos los tipos de actividades externas, ya sea informes de audiencias, de expedientes, seminarios, lo que sea, que intenten de incorporar su pensamiento propio, ¿sí? Por ejemplo, si están de acuerdo o están en desacuerdo con lo que dijo el profesor, intentar de vincularlo con Uruguay, en los casos de exposiciones de otros países, etc. Ahí es donde yo Bueno, aprecio un bien. esfuerzo de parte de ustedes mayor. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más? A ver si acá en el chat. Profe, Sí, Andrés, yo si querés, el lunes te sí. traigo la agenda de audiencias para los próximos días, cosa que si ellos se quieren dar una vuelta allá por Toledo, me van diciendo de a dos, ¿no? Para no, porque es un juzgado chico, pero para que se vayan agendando, digo. Obviamente es un juzgado de paz, o sea que el volumen de audiencias es menor, pero al menos para que algunos de ellos ya tengan esa posibilidad y no tengan que estar agendándose en la web y todo eso. Perfecto, me parece buenísimo. Hacemos Profe, una eso. consulta. ¿Sí? Entonces, para acceder al expediente judicial tendría que agendarme a través del Poder Judicial, a través de la página, para ir No, a un respectivo juzgado de los que dejó usted, ¿no? no, yo lo que les diría es, antes de agendarse, comunicarse telefónicamente con el juzgado o por mail, preguntando a ver si les permiten ir. Dígale, mirá, no soy parte del expediente, no soy abogado ni procurador del expediente, simplemente quiero verlo por un tema de interés académico, porque estamos estudiando en facultad de Derecho Civil y queremos ver expedientes de Derecho Civil, nos mandó el profesor, ¿no? ¿Ustedes permiten o no permiten que vayamos? Profe, Si yo le dicen que sí, perdón. sí, adelante. Yo consulto porque ayer llamé a un número que encontré bien. del Poder Judicial, llamé y me dijeron que no creían que pudieran darme acceso. Inclusive comenté que era por temas académicos. Sí, es que muy probablemente la respuesta que van a recibir en la mayoría de los juzgados es esa, que no les van a permitir. Por esta situación, ¿no? Si no hubiera pandemia, van libremente a un juzgado sin agenda ni nada. Pero sí, seguramente nos va a ser muy difícil poder hacer esa actividad de las audiencias y de los expedientes. Nosotros, en la medida que vayamos teniendo audiencias, le vamos a ir consultando a los jueces si nos están permitiendo la asistencia de estudiantes y cada vez que un juez nos diga que sí, les vamos a ir avisando a ustedes. Pero sí, no va a ser nada fácil poder realizar esa actividad. Alguien me pregunta por acá si la monografía no se puede hacer individual. Se puede hacer individual. Yo sinceramente creo que está bueno que intenten hacerla en grupo, porque es una instancia también de intercambiar con otros compañeros, bueno, socializar. Me parece que les enriquece desde ese lugar también, pero cada uno tiene sus tiempos, su deseo de cómo le gusta trabajar y demás, así que manéjelo como quiera. Sí, lo que les pido si lo hacen en grupo, que no sean grupos de más de 4 o 5 personas, o algo por el estilo. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? una pregunta. Con respecto a la monografía, ¿usted va a subir un archivo con pautas o mismo cuando nosotros le decimos el tema que queremos abordar, usted nos designa las pautas? Sí, seguramente en una de las clases próximas destinemos unos minutos a darles las pautas de la monografía. No se los estoy dando ya en estas clases para no marearlos con demasiada información. Hoy por hoy lo que les pido es simplemente que vayan pensando cómo se compondría el grupo de ustedes, qué tema elegirían, qué es lo que les gustaría tratar dentro de ese tema, y quizás en unos días, cuando eso lo tengan un poco más digerido, hacemos ese comentario con algunas puntualizaciones de cómo hacer la monografía. Alguien me pregunta si hay grupo de WhatsApp en la materia. No lo sé. Debe haber, me imagino. Yo siempre prefiero no participar del grupo de WhatsApp porque me parece que es una instancia también para que ustedes se sientan libres de criticarme, darme todo el palo que quieran y hay que respetar ese espacio. Así que eso, entre los compañeros, avísense por favor si existe ese grupo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El tema O sea, sí. el tema de los grupos de la monografía, ¿le tenemos que pasar los nombres o no es necesario? Sí, pásenme los nombres, por favor. Bueno. ¿Ah? Más allá que después cuando entregue la monografía, indicar inmediatamente los nombres. Bueno, estoy revisando los mensajes por chat, a ver si nos está faltando algo. Creo que está todo lo que me venían preguntando, ¿no? Está.
A ver, bien, ahí está todo. Bueno, ayer justo me contactó una persona diciendo que un alumno de este grupo lo conocía y le había preguntado por el material a manejar y que yo había recomendado el libro de obligaciones de Cafera. Insisto en algo por si no quedó claro. Ustedes pueden manejar el material que quieran para esto, ¿no? Es totalmente libre y es más, yo valoro que busquen materiales distintos a los que nosotros les recomendamos, porque difícilmente un libro escrito sobre la materia esté mal, todo está bien. Puede haber diferentes posturas, diferentes opiniones, pero ni una ni otra están mal. Son posiciones y nada más. Cuanto mayores posiciones tengamos, más rico va a ser el debate entre nosotros y más conocimientos vamos a tener. Así que ustedes manejen lo que quieran. Yo simplemente, el cronograma, que les invito a que lo tengan presente para saber qué es lo que se da cada clase y demás, les indico material sugerido para que tengan alguna referencia, pero no están obligados a seguirla. Ahí me preguntó la clase pasada si yo tuviera que recomendar un libro, teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la bibliografía por esta situación de pandemia, ¿cuál recomendaría? Y bueno, yo les mencioné el de Cafera, que es uno que a mí me gusta mucho, pero está bien escrito, es actual, y maneja las posiciones de todos los autores que se fueron expresando en los diversos temas hasta que se publicó ese libro. Pero, nada, manejen el que ustedes gusten. ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a empezar a grabar y continuamos la clase pasada, Profe, ¿sí? disculpe, una Sí, consulta adelante. antes de arrancar. Bien. Quisiera saber cuáles son los temas que puedo elegir para hacer la monografía. ¿Son los que vamos a ir dando al correr del año o...? Sí, cualquier tema del curso. Y los temas del curso ya lo sabes, ya sea leyendo el programa o leyendo el cronograma que están en EVA, y donde ahí se indica qué es lo que se va a dar cada clase, y bueno, pues más o menos ir viendo qué te puede llegar a interesar o ir cogiendo material a ver si esos temas te presentan algún interés, algún desafío que quieras trabajar sobre ello. Bien, ¿y tiene fecha límite la monografía o...? Sí, yo no me acuerdo si ya la cargué en EVA, una fecha límite, pero en los próximos días, cuando nos planteemos un poco las pautas y demás, nos fijamos. Bueno, acá me escriben 1 de junio. Sí, yo intenté marcar, como todo, para todas las tareas externas, 1 de junio como fecha límite. Así nos queda el último mes para que ustedes se concentren en el cierre del curso, en el último parcial que va toda la materia, y nos dan tiempo también a nosotros para ir corrigiendo esos trabajos externos. Así llegamos al final del curso con todo más o menos digerido. Si yo les permitiese hacer todas las entregas hasta el último día de clases, después les voy a tener que pedir muchos días para poderme poner a tiro y corregir todo eso. ¿Algo más? Bueno, entonces ahora sí. Empiezo a grabar y compartimos la presentación de la clase anterior. Ahí está. ¿La están viendo en pantalla? Bueno, yo no los leo porque cuando comparto no me aparece el chat. Sí, profe, se ve la pantalla. Bárbaro. Tengan presente que cuando comparto la pantalla, si quieren participar, simplemente abren el micrófono y participen, ¿tá? Porque no puedo leerlo. Bueno, estamos viendo el ámbito de lo jurídico, habíamos referido a la bibliografía, habíamos empezado a hablar qué era un sistema jurídico, las posiciones de Cafera y de Sarlo sobre la diferencia de ellos, entre ellos, sobre qué es una norma. Recuerden que para Cafera una norma es el precepto, en cambio para Sarlo es la interpretación que se hace de ese precepto. Y una breve referencia me gustaría hacerles a cómo se llega a la concepción actual del sistema jurídico. El derecho civil, si analizamos su evolución histórica, venía de todo un proceso, digamos, con Monticónico en el derecho romano, que bueno, fue cambiando en sus 13 siglos. Luego teníamos el derecho foral, que se caracterizaba por una gran dispersión normativa. Cada fuero de Europa tenía su propia normativa y muchas veces era parecida, pero con ciertas variantes. Lo que se buscó, por una decisión política en cierto momento histórico, era unificar políticamente todo eso para que sean estados-naciones más fuertes, y parte de ese deseo de unificación llevaba a la unificación del derecho. Ahí es que aparecen los códigos, a partir del Código de Prusia, como allí se indica en 1794, que buscaban justamente la idea de sistema, que no fuera el tratamiento de temas de derecho civil en forma dispersa, sino que se hiciera en un modo orgánico, coherente, organizado.
Esa es una pretensión que no siempre se logra, hay contradicciones en los códigos. Ahora bien, esa pretensión de regular el derecho civil de una forma armónica se hacía también a partir de una búsqueda de alcanzar un plan político determinado, que era el plan de la burguesía, que era, digamos, la fuerza social que se estaba imponiendo en ese momento de las revoluciones de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿no? ¿Y qué es lo que buscaba esta clase? Bueno, como allí les indico en pantalla, por un lado, neutralizar la incidencia de los estamentos, o sea, esto es un movimiento que no es propio de este momento histórico, sino que ya lo habíamos vivido en el derecho romano, cuando los plebeyos buscaban también no estar sometidos 100% a lo que hacían los patricios. Y allí lo que se buscaba es que las reglas sobre las cuales nos comportamos, las normas, no fueran verbales, sino que fueran escritas. El hecho de que estuvieran por escrito era una garantía. Bien, ahí tenemos el primer movimiento de que sea por escrito del Senado del Derecho Romano, que acá se replica, también se busca que los códigos quede por escrito, cuáles son las reglas en las cuales nos comportamos dentro del derecho civil, y sea un paso más, que es intentar de revertir, minorizar la incidencia de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces obraban de un modo funcional a la clase pudiente en aquel momento, la clase, digamos, aristócrata, a la cual la burguesía estaba desplazando. Y lo que se buscaba entonces era que el juez no tuviera una labor creativa. Ahí vienen un poco las palabras de Montesquieu, que ustedes recordarán, de que los jueces son simplemente la boca de la ley. O sea, el juez no puede hacer más que decir qué ley se aplica, ¿sí? Esto, que tal vez sea una exageración, nos ilustra de qué es lo que se buscaba. Una ley escrita, muy fuerte, con poco margen jurisdiccional. ¿Y por qué se buscaba esto? Porque se entendía que en ese momento era muy importante garantizar al individuo su libre determinación, el ejercicio de su autonomía de la voluntad, que pudiera decidir cómo se regulaban sus relaciones en la mayoría de los casos, inclusive yendo contra las reglas escritas, ¿no? Dando un margen de autorregulación, y todo eso en un margen de seguridad jurídica. Con este plan político es que se elaboran estos códigos buscando, por un lado, alcanzar estos objetivos de la burguesía y también buscar una unificación para revertir lo que venía pasando con el derecho foral. Saber esto, que quizás suene un poquito aburrido, está bueno para que ustedes, cuando al día de hoy estudien los diferentes institutos, o las diferentes regulaciones y los temas que vamos viendo en esta materia, puedan comprender a qué plan político obedecen. ¿Sí? Y verán que muchas veces quizás el plan político en términos generales, no político partidario, que se tiene hoy, en el 2021, no necesariamente coincide con el plan político que se tenía hace muchísimos años atrás, hace 200 años atrás. Entonces quizás hoy tenemos regulaciones que responden a esas necesidades históricas que no son quizás las actuales. Bien, siguiendo un poquito hacia adelante, se indica en el tema de fuentes, que vamos a dedicarnos la clase que viene más detenidamente, que la única fuente es la ley en sentido amplio. ¿Por qué? Porque se ve a la ley como un método de expresión de la voluntad social a través de las personas designadas para justamente promulgarlas y legislar, que es lo que garantiza alcanzar esos objetivos que veníamos señalando. ¿Bien? ¿Y por qué piensan ustedes que decimos que la única fuente es la ley? ¿Qué opinan? ¿Han escuchado esta expresión alguna vez? Profesor, Sí. yo considero que no es la única fuente, que hay más fuentes, no solo esa, no solo la ¿Cuáles, ley. por ejemplo? Ay, ¿Qué fuentes recordás? y el contrato es una fuente. Bien, el contrato, por ahí me escriben la costumbre. Ahora bien, cuando se dice que la única fuente es la ley, es porque las demás fuentes, que es verdad que se admiten, lo son y son consideradas fuentes porque la propia ley dicen que la costumbre, los contratos, por ejemplo, son fuentes del derecho. Es decir, se requiere que la ley acepte otras fuentes como tales. Puede ser Por eso se dice que... ¿Sí? Adelante. perdón, puede ser porque la fuente crea obligaciones y ahí sí las obligaciones son los contratos y todo eso. Como que es como si fuera.
como si fuera como una pirámide, digamos, me lo estoy imaginando. Es correcto lo que tú decís. Las obligaciones tienen por fuente la ley, pero no solo la ley es fuente de obligaciones. Ya vamos a estudiar, como les decía la clase que viene con más detenimiento, que hay otras fuentes de las obligaciones. Pero esas otras fuentes de las obligaciones son fuentes de las obligaciones, valga la redundancia, porque hay una ley que dice, acepto como fuente de obligaciones a tales otras. ¿Sí? Hay razones históricas para esto, que es un poquito lo que venimos comentando, y acá se suele hablar del dilema entre la aplicación del derecho estricto y la justicia, que muchas veces la aplicación del derecho puede tornarse injusta en un caso determinado. El tema es que con la justicia, o la concepción de qué es la justicia, depende de los valores no solo de cada sociedad, cada lugar, tiempo determinado, sino también de cada persona. Quizás lo que es justo para alguno de ustedes no coincide con lo que es justo para mí. Y justamente en este plan político de buscar cierta seguridad, si nosotros buscásemos priorizar la justicia sobre la ley, quedaría un margen de incertidumbre muy grande, porque no vamos a saber cuál es la regla aplicable hasta no saber quién es la persona que tiene que aplicar el derecho en ese caso. ¿Por qué? Porque recién al saber cuál es la persona, sabremos qué es lo justo para él y podremos determinar cuál es la regla aplicable en base a qué es lo justo para esa persona. Por eso es que se entiende que a nuestros efectos, la justicia consiste en la aplicación de la ley, ¿sí? A lo establecido previamente como regla. Otro de los pilares sobre los cuales se elabora el sistema es lo que yo les indico en la pantalla, que hay un deber de los jueces de fallar en todos los casos, ¿sí? Ustedes lean, por favor, el título preliminar del Código Civil, en su casa, cuando tengan tiempo, y verán que una de las reglas que allí se establecen, que son reglas generales de funcionamiento del sistema, es que los jueces no pueden dejar de fallar, aún en caso de silencio de la ley, ¿sí? Entonces, primera regla, el juez siempre tiene que fallar, siempre tiene que pronunciarse, resolver los casos que se llevan a su consideración. Y en segundo lugar, el juez siempre tiene que hacerlo fundándose en la ley. Esto es una ficción, porque no todo caso está regulado en la ley. Puede haber asuntos que escapen a la ley. Allí, ustedes ya lo habrán estudiado, se busca generar una ficción diciendo que en realidad, por el principio de libertad, todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, se dice que justamente cuando hay una ausencia de ley que regule un tema, es porque en el fondo hay una solución legislativa de permitir que eso se produzca. Es un acto permitido. En realidad es una ficción porque en lugar de reconocer que hay aspectos que la ley no reguló, que omitió, que se olvidó, que no sucedía en el momento de legislar, busca salvar ese acto de reconocimiento diciendo que nada escapa al sistema legal, que es un sistema justamente cerrado, ¿sí? Es bastante famoso un juez de Estados Unidos que se llama Larned Hahn, que es parte de lo que se llama realismo norteamericano, ¿no? Que es una corriente de Estados Unidos muy pragmática, como son los norteamericanos, que decían que, bueno, que al final podemos hacer todas las construcciones teóricas que queramos sobre el derecho, pero al final del día el derecho no es más que lo que los jueces dicen que es, ¿sí? Nosotros podemos tener todas las leyes que queramos, todas las interpretaciones doctrinarias existentes, pero lo que importa, la regla verdadera, es la que cuando vamos a un juicio, el juez pronuncia y dice, bueno, ¿estabas obligado o no estabas obligado a hacer esto? ¿Te condeno o no te condeno? ¿Bien? Esta concepción justamente va contra este movimiento que estamos comentando, que parte de la codificación, de limitar la función de los jueces y decir que los jueces no son más que aplicadores de la ley. Sin embargo, no podemos desconocer que, bueno, en los hechos hay un montón de fallos, un montón de sentencias que resuelven casos a veces apartándose de la ley. No lo dicen expresamente, difícilmente digan, acá yo desconozco la ley y aplico otra cosa, pero bueno, de alguna forma encubren su posición diciendo esto. Yo con esto no estoy postulando ni que esté bien ni que esté mal, ni que yo esté de acuerdo con ello, simplemente estamos buscando hacer una descripción de cómo funciona el sistema jurídico. ¿Sí? ¿Todos tienen código en mano? Tengo una consulta, profe. Sí, adelante. Dos consultas en realidad. Una, para ilustrar esto de que los jueces en realidad tienen la razón, quería citar, no sé si le sirve a
a modo de Adelante, adelante. una película que es relativamente nueva, es nueva, la del juicio de los 7 de Chicago, donde el juez, bueno, está basada en hechos reales, y donde el juez, después, ahora se hace supuestamente una consulta a los abogados, y dicen, catalogan a ese juez como el peor de todos los tiempos, Hoffman. Y por otro lado, quería saber si la costumbre en Inglaterra es una fuente de derecho, esa parte de Inglaterra, nada más. Bien, bueno, en cuanto a la pregunta, perdón, la película no la vi, pero voy a intentar de verla y comentarles en los próximos días. Bueno, quizás ustedes también tienen hijos chicos y saben que a veces con hijos chicos es difícil hacerse tiempo para ver películas. Uno llega a la noche destruido y lo único que quiere es dormir, pero te prometo que voy a hacer el esfuerzo, la voy a ver y te voy a comentar. En cuanto a tu pregunta sobre si la costumbre es fuente de derecho en Inglaterra, no lo sé, sinceramente. Sí, la costumbre judicial, los preceptos judiciales lo son, ¿tá? Y eso ustedes ya lo saben de los años anteriores, tanto de liceo como de facultad. Pero desconozco si la costumbre no judicial también lo es. ¿tá? Bueno, yo les preguntaba si tenían el código en mano, porque a mí me interesa que lean dos cosas. Por un lado, les mencionaba hace unos minutos que lean el título preliminar del Código Civil en su casa, y también los que tengan los códigos que son un poquito más amplios, códigos civiles más amplios, donde se insertan los proyectos de leyes, las leyes que complementan el código y demás, van a encontrar al inicio del informe de la Comisión de Codificación de 1867. Que está muy bueno leerlo, son unas paginitas breves, pero hay una exposición muy clara, muy franca de cuál es el plan político que se siguió con este código. Entonces, ustedes leyendo eso, no quiere decir que estén obligados a compartir lo que decían esas personas, pero sí van a tener información en sus manos para entender por qué muchas soluciones son lo que son. Y lo son así porque buscaban defender ese plan político que ahí está expuesto. ¿Ah? Bueno, lean por favor el artículo 7 del Código Civil. ¿Quién se anima a leerlo? ¿Yo? Sí, el que quiera. Artículo 7. Las leyes no tienen efecto retroactivo. Y menciona los artículos 2390 y 2392. Bien. Acá, como ustedes comprenderán, bueno, primero, ¿qué significa que no tienen efecto retroactivo? Que si se aprueba una ley hoy, se aplica a los casos que se producen a partir de hoy. No se puede aplicar a situaciones que se generaron antes de la aprobación de la ley. Eso es efecto retroactivo. Como comprenden, este principio responde justamente a esa visión que estamos hablando. Si acá se entendiera que lo que se busca es la justicia en todos los casos, y esta ley que se está aprobando se entiende que es más favorable a la justicia, se podría llegar a sostener que se aplica en forma retroactiva porque es mejor solucionar los casos en base a esta ley que se entiende más justa. Sin embargo, como lo que se busca es justamente garantizar la seguridad, la autonomía del individuo frente al Estado y demás, uno de los pilares para sostener eso es que permitir que los individuos actúen en sociedad con leyes claras y no que el día de mañana se vayan a aprobar leyes que cambian las reglas de juego y que encima esas reglas de juego nuevas se aplican a situaciones ya acaecidas, donde los individuos actuaron sin saber que se iban a aplicar leyes futuras. Por eso justamente entendemos que este es uno de los artículos que marca la filosofía del código. Perdón. Artículo 11. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo leo? Sí, adelante. Artículo 11. No pueden derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las buenas costumbres. Bien, esto es la autonomía de la voluntad. ¿Saben lo que significa la autonomía de la voluntad? ¿Han escuchado alguna vez hablar del tema? Disculpe, profe, hace referencia más que nada a los contratos, es decir, dentro del contrato se considera una fuente también, porque podemos crear leyes dentro del mismo contrato, pero tiene un límite. El límite es que no puede pasarse del orden público y de las buenas costumbres. Está muy bien lo que tú decís con una pequeña precisión terminológica. No es que los contratos pueden crear leyes. Lo que hacen los contratos es crear reglas que el derecho considera que es como que fuera una ley entre las partes, pero leyes solamente aprueba el poder legislativo. ¿Sí?
Esto de la autonomía de voluntad, nuevamente, es otro pilar que nos muestra el plan político que está detrás, que es reconocer... Sí, adelante. Profe, con esto de que no Sí. se puede levantar la mano. Sí. Aparte de que las reglas como leyes que se crean dentro de un contrato sirven específicamente para esas partes y no para otras cosas. Mientras que las leyes que el Estado hace es para todos en general de cierta forma. Los contratos se especifican para ese momento, para ese caso, para esas partes. Exactamente. Es así, pero sobre todo lo que implica el Profe, concepto de autonomía de voluntad... Sí, adelante. ¿la autonomía de la voluntad no es el poder de la autodeterminación Es eso. que te permite dictar, construir una distinta realidad jurídica? Exactamente. Es permitirle a las partes que tengan discrecionalidad y tengan facultades de regular sus propias relaciones. Es decir, cuáles son las reglas que van a operar entre ellos. ¿Sí? Profesor, Adelante. ¿Sí? perdón, ¿no es un requisito también esencial para la validez? Porque sería la capacidad, ¿no?, de manifestar esa voluntad. Bueno, después vamos a entrar en eso, es un tema súper complejo, que es cómo se genera la estructura necesaria para entender que hay obligaciones que son válidas y eficaces, ¿no? Que son exigibles, en puridad. Pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante porque me gustaría primero intentar de ir viendo algunos conceptos básicos para meternos en eso que es un poquito más complejo. Les decíamos entonces que si el plan político del cual parte el Código Uruguayo, siguiendo sus antecedentes, es justamente reconocer la libertad individual, un corolario de eso necesario es aceptar que los individuos tengan facultades de regular sus propias relaciones. Esto que nos parece muy básico y de alguna forma indiscutible, no en todos los países del mundo es así. Me gusta mucho repetir algo que quizás algunos, si estuvo en cursos anteriores conmigo, lo he escuchado, que es que hace unos años yo me hice una amiga que era de Singapur. ¿Ah? Y Singapur se rige muchísimo por el derecho chino. Es un país muy pequeño que está muy vinculado al comercio con China. Esta amiga era abogada. Yo le decía, bueno, ¿qué implica ser un abogado en Singapur? Me decía, bueno, mira, es muy distinto de los lugares del mundo porque el Estado chino busca ser muy intervencionista en la economía y en las relaciones entre los particulares. Deja muy poco margen para la libertad individual, para la autonomía privada. Entonces, en Singapur, como sucede en China, cuando las partes contratan, la redacción del contrato básicamente consiste en establecer y recoger cuáles son las leyes que resultan aplicables para esa relación, pero sin mucho margen para dejar de lado esas leyes y regularse las partes por reglas distintas que ellos quieran crear. ¿Bien? Por eso es importante tener en claro que esto que lo tenemos tan incorporado, no en todos los países del mundo es así, y en nuestro derecho conoce un límite, que es el que justamente nos menciona el artículo 11, y ya veremos que ese margen de autonomía privada no puede violentar lo que es el orden público y las buenas costumbres, conceptos que más adelante vamos a entrar en ellos. ¿Bien? Esto quiere decir que hay ciertos aspectos que se entienden de tal entidad que no se admite que las partes puedan dejar de lado las leyes que el Estado quiso fijar para la regulación de esas situaciones. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? Sí, bien. sí. Bueno, hemos hablado hasta ahora de las normas. ¿Y quién me sabe decir qué son los principios y qué diferencia tiene un principio respecto de las normas? ¿Alguien que se anima a participar? No importa equivocarse, la idea es pensar entre todos, ir acercándonos a los conceptos. Doctor, una pequeña aporte, ¿puede ser? Sí, por supuesto. No, que, por ejemplo, los principios no necesariamente tienen que estar formando parte, digamos, del derecho positivo, sino que muchas veces son grandes conceptos que son aceptados como muy válidos, muy importantes, y que a través de ellos incluso se inspiran muchos de las normas jurídicas. Muy bien.
Para mí, Pero, en principio, perdón. Sí. como una generalidad de ciertos ejes donde se mueven las normas y las reglas. Por ejemplo, el principio de buena fe está presente en muchos. Entonces, es como una hoja de ruta, digamos, a donde, en dónde moverse. Es como eso, un lineamiento general. Profe, Sí. los principios también confieren derechos y oponen obligaciones, ¿verdad? Digo, al igual que las normas. Bueno, Es es como una pregunta muy interesante la que tú marcás, porque justamente cuando se describe el concepto de principio, se lo caracteriza porque muchas veces son parámetros, como dice allí la definición, ¿no? Ordenan la realización de ciertas conductas en la medida de lo posible, pero de una forma un tanto vaga, pero sin establecer con claridad una consecuencia adversa en caso de que no se cumpla con esos principios. Esa por ahí es la diferencia con las normas, que las normas ahora vamos a ver en las siguientes presentaciones, cómo se estructuran. Sí. Porque yo tenía la duda de que se aplicaban los principios en el caso de que las normas no sean suficientes para hallar alguna solución. O estoy enquebrada. Está muy bien. Existen ciertos autores que dicen, bueno, muchas veces nosotros invocamos los principios o decimos que hay que integrar un contrato, estableciendo que allí las normas no son suficientes, porque en el fondo lo que sucede es que hay normas, pero esas normas no nos son agradables, estamos en desacuerdo con ellas, y como no podemos encontrar otras normas que digan algo contrario y nos permitan solucionar el tema, recurrimos a conceptos distintos como los principios para tener algo de lo cual agarrarnos e invocar la desaplicación de las normas. Lo importante Eso podría ser lo que está, perdón doctor, eso podría ser lo que está en el artículo 16 del código. A ver, vamos a leerlo. Sí. Yo lo leo si quiero. Sí, por favor. El artículo 16 dice, cuando ocurra un negocio civil que no pueda resolverse por las palabras ni por el espíritu de la ley de la materia, se acudirá a los fundamentos de las leyes análogas y si todavía subsiste la duda, se ocurrirá a los principios generales de derecho y a las doctrinas más recibidas, consideradas las circunstancias del caso. Exacto, exacto. Es eso, nosotros después cuando estudiamos interpretación e integración del contrato vamos a profundizar sobre ello, pero lo importante es que un sistema jurídico, siguiendo obvio, se integra no solo por las normas, que son los conceptos que venimos manejando, sino por otras figuras que también nos establecen cómo comportarnos, ¿no? Y no solo tenemos los principios, sino que en aplicación de este artículo que invocaba el compañero, también podemos encontrar doctrinas, ¿sabes lo que es la doctrina? La opinión de los autores de la materia, como, o inclusive la jurisprudencia, como fuentes en la cual encontrar las reglas en las cuales tenemos que conducirnos. ¿Bien? Profe, Sí. ¿no estaba también la teoría de que las normas y los principios se relacionan porque hay dos distintas posturas, si es que de los principios nace la norma o que si de las normas nacen los principios? No sé si se entendió. Está muy bien, sí. Y ahí un poco se presenta la discusión teórica entre las diferentes escuelas del derecho de los naturalistas y los positivistas. Ustedes seguramente ya han visto. Vamos a hacer referencia a ese debate en diferentes momentos del curso, pero lo que tienen, digamos, de particularidad es eso, que los positivistas entienden que el derecho es básicamente lo que creó el ser humano, ¿no? Y aquellos seres humanos a los cuales les reconocemos facultades para crear el derecho. En cambio, los naturalistas, por tomar uno de los ejemplos de esas escuelas antipositivistas, entienden que en realidad existe un ordenamiento superior a lo que establecen los humanos, que ya sea es la voluntad de Dios, ya sean situaciones que están en la naturaleza o lo que fuera, que priman más que el derecho creado por los humanos. Y en caso de contradicción, tiene que valer ese derecho de orden superior. Como comprenden, estas corrientes que son antipositivistas quitan cierta seguridad del sistema porque hacen más difusas cuáles son las reglas de juego. Si decimos que las reglas son solamente las creadas por el humano, que son cognoscibles, podemos prever cuáles son las reglas que nos van a conducir. Nos da seguridad, lo cual no quiere decir que nos dé mayor justicia. Quizás pueden ser injustas esas soluciones en muchos casos. Para cerrar este aspecto, me gustaría referir
previamente a la teoría institucional del derecho. Nosotros hemos visto que en un concepto actual, aceptado por gran parte de la doctrina, la norma no es solo el precepto escrito, el artículo X de tal ley, sino la interpretación que se hace de ese artículo. Y como hemos visto, de un mismo artículo pueden resultar diversas interpretaciones y entre ellas a veces contradictorias. Inclusive puede haber algunos artículos que sean contradictorios entre sí. O puede haber alguna interpretación de cómo es una materia, aún en ausencia de ley detrás que permite esa interpretación. Esto nos genera cierta intranquilidad, porque no nos permite de entrada saber cuál va a ser la regla sobre la cual tenemos que operar. La teoría institucional del derecho dice, bueno, es verdad que hay cierta intranquilidad, pero tampoco es de esa magnitud. ¿Por qué? Porque tampoco es que los jueces o los aplicadores del derecho puedan hacer lo que quieran, pueden tomar la interpretación que más les guste. Tienen que seguir aquellas que son las aceptadas institucionalmente, aquellas que la gran mayoría de los operadores han seguido. Es decir, cuando nos enfrentamos a un caso y tenemos que determinar cuál es el derecho aplicable, cuáles son las reglas sobre las cuales tenemos que operar, habremos de considerar el derecho positivo, habremos de considerar las interpretaciones vigentes de ese derecho positivo, habremos de ver cuáles de esas interpretaciones son las mayoritariamente aceptables y de allí podremos prever cómo se resolvería esa situación eventualmente por los operadores llamados a intervenir. Tenemos cierta predicción de cómo operaría y tener predicción es un aspecto fundamental para el funcionamiento de un sistema liberal, económico liberal como el que tenemos. Bien, hay una frase muy interesante sobre esto que dice, bueno, que al final el funcionamiento del derecho no es ni una pesadilla donde no sabemos lo que va a pasar, ni tampoco un noble sueño donde todo está claramente escrito. Hay un margen intermedio entre esa seguridad absoluta y ese aspecto de inseguridad absoluta donde nos movemos. Que ese margen justamente se da por tener las reglas escritas, la interpretación que hacemos sobre esos preceptos y poder aventurar, poder determinar qué es lo que presumiblemente se aplicaría de esas interpretaciones porque son las mayoritariamente aceptadas. ¿Se entiende esto o es muy complicado? ¿Se entiende o alguna duda? Sí, se entiende. Bien. Todo bien, profesor. Bueno, acá me preguntan si lo puedo repetir. Básicamente, la teoría institucional del derecho dice, bueno, una norma no es la ley. Una norma es la interpretación mayoritariamente aceptada de esa ley. Para saber cuál es la norma, tenemos que ver cuáles son las leyes escritas, tenemos que ver cuáles son las interpretaciones que se hace de esas leyes y tenemos que considerar de esas interpretaciones existentes cuál es la que mayoritariamente se acepta. Con eso podemos tener una predicción de cuál es la regla aplicable a un caso. ¿Bien? Acá me preguntaban un ejemplo de diferencia entre norma y principio. Bueno, una norma, por ejemplo, puede ser no matar a otro. Y si matás, vas preso. Ahí es claro que tenemos una conducta que se tiene que seguir, que es no realizar esa conducta de asesinar a una persona, y una consecuencia en caso de que se viole ese precepto. Un principio es algo más vago. Sí, perdón, por ejemplo, un principio es, bueno, las partes tienen que actuar de buena fe, ¿no? Es más vago decir qué es actuar de buena fe y qué es actuar de mala fe, y es más vago decir cuáles son las consecuencias de haber actuado en contra de ello. Pero sí podemos reconocer la existencia de ese principio y de alguna forma creo que nadie se puede oponer o nadie es capaz de sostener de que no existe un principio de actuar de buena fe en nuestro derecho. Son reglas básicas, parámetros, orientaciones para que funcione el sistema. Adelante. ¿Quién me preguntaba algo? ¿Sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, ¿saben lo que es una norma de reconocimiento más allá de lo que está escrito en pantalla? ¿Han escuchado hablar de ello alguna vez? Hola, ¿no me escuchan Sí. ahora? ¿Sí? ¿Me ¿Me escuchan? escuchó? Sí. Justamente lo que le iba a preguntar era sobre las reglas de reconocimiento que plantea Hart o los criterios de identificación. Estas normas que no son jurídicas y que son aceptadas por los jueces y los operadores judiciales o jurisdiccionales. Si en el caso nuestro, en el sistema uruguayo, por ejemplo, estas reglas de reconocimiento es la Constitución y
digamos, las reglas que van en cascada, digamos, la de la pirámide de Kelsen. Bien. ¿Podría ser un ejemplo esa regla de reconocimiento de que habla Hart? Sí, sí, justamente está muy bien lo que tú haces y está muy bien invocar a Hart. Tal vez hablar de norma de reconocimiento implica una explicación alternativa a lo que planteaba Kelsen. ¿Por qué? Porque Kelsen decía, bueno, en definitiva tenemos un vértice en la pirámide, que es la Constitución, Dios, o aquello que queramos reconocer como fuente máxima del derecho, y a partir de allí todo lo que viene para abajo es válido, porque la Constitución o Dios dijeron que eso iba a ser así. ¿Ah? La norma de reconocimiento implica una explicación distinta, pero en algunos aspectos coincidente, de decir, bueno, venimos describiendo qué es un sistema jurídico, que tiene normas, tiene principios, venimos más o menos hablando de qué es una norma, pero tenemos que saber entonces cómo podemos determinar con qué criterio poder distinguir cuándo estamos frente a una norma y cuándo no lo estamos. Y dicen, bueno, eso se hace a través de las normas de reconocimiento. Y como yo allí les explico en pantalla. Normas de reconocimiento son aquellas que establecen cuáles normas pertenecen a un sistema o cuáles no. ¿Ah? Norma de reconocimiento en el fondo es una regla, una condición que nos va a decir, bueno, esto es una regla jurídica y esta no lo es. Y esta norma de reconocimiento, como también les indico allí, indica que es norma jurídica cualquier hecho que tenga significación normativa atribuida al mismo por una regla de reconocimiento aceptada por jueces y oficiales. ¿Bien? Esta expresión es muy pragmática también. Dice, bueno, a ver, ¿qué es una norma de reconocimiento? Y bueno, es aquello que los jueces, oficiales, los operadores jurídicos en generales, reconocen como un criterio válido para aplicar el derecho, para determinar que es una norma y que no lo es. Imagínense que nosotros tenemos un juicio, ¿no? Y ustedes me quieren demandar a mí, y para invocar que tienen razón, dicen, bueno, yo tengo razón porque mi amiga entiende que Andrés me tiene que pagar $100.000. ¿Qué diría después? Bueno, yo no reconozco que tu amiga sea un criterio válido para establecer cuáles son las fuentes de las obligaciones. No es válido que tu amiga haya dicho que Andrés debe $100.000 para entender que Andrés realmente lo debe. En cambio, si ustedes van y dicen, no, Andrés me debe $100.000 porque firmamos un contrato donde Andrés se obligó a pagarme $100.000. Bueno, ahí probablemente un juez reconozca, ¿sí?, como regla de reconocimiento a los contratos para establecer esas obligaciones. ¿Sí? Regla de reconocimiento, como allí les indico en pantalla, puede ser cualquiera, pero tiene que ser alguna que sea aceptada por los operadores como criterio válido para determinar qué es derecho y qué no lo es. ¿Sí? También es importante lo que allí les indico, que es una cuestión empírica ver en determinada sociedad y en determinado momento histórico si algo puede ser considerado una regla o no. Y a mí me gusta tomar el ejemplo de Venezuela, quizás esto nos queda un poquito obsoleto, en el curso de 2 años esto estaba mucho más vigente. ¿Se acuerdan que hace un par de años atrás teníamos en Venezuela que tanto Maduro como Guaidó se consideraban presidentes? ¿Sí? Bueno, Guaidó de hecho se sigue considerando presidente. Tengo un amigo venezolano que está en el alto comisionado de Derecho Constitucional para Guaidó, pero lo hace todo desde el exterior. Y ahí si a uno le preguntan, bueno, a ver, ¿quién es presidente? ¿Es Guaidó o Maduro? Bueno, la respuesta a ello va a depender de cuál sea la regla de reconocimiento que quieran aplicar. ¿Sí? Si uno dice, no, la regla de reconocimiento es que la Constitución... Sí, adelante. Sí. ¿Alguien quería hablar? La regla de reconocimiento va a estar de la mano, en este caso, tanto en el caso de Venezuela, por delimitar, ¿tá?, la generalidad de las personas, el reconocimiento jurídico que hacen como norma fundamental la Constitución. Y ahí creo que uno de los principales dilemas que se puede estar planteando, ¿no? En el caso de Venezuela tenemos una confusión entre lo que establece la Constitución y también se dio dificultades el reconocimiento de la Asamblea General. No sé si se me entendió. Se entendió con claridad y de hecho ambos invocaban a la Constitución como fuente de por qué son presidentes, ¿no? Maduro decía, bueno, acá hubo elecciones conforme a la Constitución y esas elecciones me arrojaron a mí como ganador. Guaidó decía, no, acá se incumplió la Constitución en ciertos aspectos, por lo cual la Asamblea que convocó esas elecciones no tenía legitimidad y por aplicación de tal artículo de la Constitución
el presidente de la Cámara asume como presidente, por eso asumo yo. Una explicación resumida, pero básicamente venía por ese lado, ¿no? Entonces, establecer cuál es la regla de reconocimiento en un caso puede cambiar cuál es el derecho aplicable. En nuestro país no tenemos actualmente, y tal vez históricamente, un gran problema donde se debata cuál es la regla de reconocimiento. Todos más o menos coincidimos en aceptar a ciertas reglas como criterios válidos para decir esto es una norma jurídica y esto no lo es. Acá me gusta mucho referir esas dos frases finales, ¿no? Hunt dice, en el derecho no va a ganar el que tenga razón, sino que el que gana, en el fondo, es el que a los efectos de derecho tiene razón, ¿sí? Quiere decir que a nivel quizás teórico, a nivel fáctico, puede llegar a ganar un juicio alguien que no tenga razón. Pero lo importante, siendo pragmático, es que si el juez entendió que esa persona tenía razón en ese caso, lo demás es discusión filosófica. En los hechos, al haber ganado esa persona, para el derecho es quien tiene razón. Y lo segundo es Hart, que mencionaba una compañera hace unos minutos, es un profesor inglés, dice algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta el fútbol y por eso me gustó mucho este ejemplo, ¿no? Decía, bueno, el derecho en el fondo funciona como un partido de fútbol. Nosotros estamos habituados a creer que un partido de fútbol lo gana el equipo que meta más goles que el otro. Sin embargo, no es así, dice Hart. El partido lo gana aquel que le haga creer al juez que metió más goles que el otro. Si patean el arco y la pelota en realidad entró por el costado, no llegó ante el arco, pasó por el costado y generó la duda, pero el juez creyó que realmente entró y computó eso como un gol, y bueno, el partido lo va a ganar ese equipo. ¿Será injusto? Sí, es injusto. Pero quien gana el partido no es quien metió más goles, sino el que le hizo creer al juez que metió más goles. Y el derecho muchas veces tiene algo de eso, siendo crudo. Muchas veces lograr convencer a un juez de algo es lo que nos determina cuál es la regla aplicable. Bien. Entonces, resumiendo un poquito lo que venimos diciendo, para ver qué tipos de normas integran los sistemas jurídicos. Ya dijimos que los sistemas jurídicos se integran por normas y por principios. Ahora, yendo a lo que es las normas. Tenemos, por un lado, las normas jurídicas propiamente dichas, ¿sí? ¿Cuáles son las normas propiamente dichas? Son las normas primarias que implican una sanción. Estas normas describen una conducta, dicen, se tiene que seguir esta conducta o no se tiene que seguir esta conducta, y establecen una consecuencia al obrar. Dicen, bueno, a ver, hay que seguir esta conducta. El que no lo haga tendrá tal consecuencia sancionatoria. Sanción en el sentido de una consecuencia negativa para el agente que lo actuó. Vamos a visualizarlo. Una norma sería, por ejemplo, las personas tienen que abstenerse de matar a otras. No deben matar a otras. Esa sería la conducta que se describe. Y son sancionatorias porque dicen, bueno, aquel que mate a otro a pesar de la orden que estoy dando, irá preso. Ahí se aplica, se aprecia la sanción. Sacándolo del derecho penal y llevándolo del derecho civil, una regla, una norma primaria sería, bueno, las partes tienen que cumplir las obligaciones que asumieron. Y la consecuencia es, bueno, aquel que no pague la obligación que asumió podrá ser embargado, por ejemplo. ¿Sí? Pero hay otro tipo de normas que no son primarias, no son aquellas que siguen esta estructura sancionatoria, sino que son estas otras que se llaman normas de cambio, que son las reglas que establecen cómo es posible modificar el derecho. Por ejemplo, una norma de cambio es aquella que dice un contrato es un medio válido para cambiar el derecho. Las partes pueden, por un contrato, establecer obligaciones, pueden obligarse a algo que previo al contrato no están obligadas, ¿sí? Y dentro de estas normas de cambio encontramos las normas de competencia, que es lo que hemos ya hablado, ¿no? Como dice la gráfica, estas normas de competencia establecen qué supuestos de hechos son los que reconocemos como válidos para generar alteraciones en el sistema jurídico. Con perdón, yo veo que me están escribiendo muchas preguntas y a veces no me da el tiempo de llegar a leer todas, así que por ahí alguna se me escapa, ¿tá? De todos modos, el resto de los profesores del equipo, cuando ven alguna pregunta que particularmente es relevante, interrumpir la clase para contestarla, lo hacemos y avanzamos con eso. Profe, sí, adelante. Una acotación porque a mí me interesó mucho el tema digamos, el formato de esta norma primaria, del sí tal cosa, entonces tal otra, ¿no? Que me interesó el tema de cuando Cafera dice, esto no es causalidad, esto es
un nexo de imputación, o sea, porque eso me pareció importante, es decir, Sí. no es si tal cosa pasa, entonces sucede tal cosa, y uno lo asume como un efecto, como una cuestión de causa-efecto, y me pareció interesante lo que él pone de esto es imputación, es decir, no es causalidad. No sé si eso es importante o relevante, pero a mí me pareció interesante eso que él aclara. Bien. Cafera, en ese libro, digamos, sí una orientación que después la desarrolla muchísimo más en el libro de obligaciones, ¿no? Que es buscar marcar permanentemente que el sistema jurídico, la regulación del derecho privado, no es algo naturalmente dado, sino que es una creación humana y como toda creación humana sigue ciertos fines políticos y que es bueno exteriorizar cuáles son los fines políticos que se persiguen, ¿no? Y tenerlo en claro nos ayuda a entender el sistema. Entonces, siguiendo esa orientación de Cafera en estos dos libros, indica, bueno, nosotros tendemos a pensar que es algo natural, ¿no? Que si ocurre una A, la consecuencia es B, que es casi una relación de causalidad, ¿no? Que a cierta causa le sigue determinada consecuencia. Pero en realidad no es una relación de causalidad, una relación natural de causalidad. ¿Por qué? Porque no necesariamente a esa causa tiene que ser esa consecuencia. A esa causa sí esa consecuencia porque los individuos que legislaron sobre el tema eligieron que eso fuera así, pero podrían haber elegido algo diferente. Es una imputación, y por eso no una relación de causalidad, sino que es una decisión que hay de asignar esa consecuencia y no otra esa causa. ¿Bien? Y esto es importante tenerlo así, porque si queremos criticar el sistema, esto nos permite decir, bueno, esta solución que no nos gusta no necesariamente tiene que ser así, la podemos cambiar. Ahí me preguntaba recién si podía repetir un poco el concepto de norma de cambio. Sí, un segundito. Norma de cambio, entonces, no sigue esta estructura de describir un precepto y asignar una consecuencia negativa, en caso de no seguir ese precepto, sino que lo que hace la norma de cambio es establecer cuáles son las formas, los medios por los cuales se altera el orden jurídico. ¿Sí? Por ejemplo, una norma de cambio es la norma de competencia, es decir, yo reconozco a los jueces la competencia para dictar sentencias y los individuos quedan obligados a lo que las sentencias digan. Otra norma de competencia es decir, yo reconozco competencia a los legisladores para aprobar leyes y esas leyes pueden modificar las leyes actuales. Otra norma de competencia es decir, bueno, yo reconozco al Ministerio de Transporte facultades para dictar decretos que regulen cómo es el funcionamiento vial en el Uruguay. Otra norma de cambio o de competencia, recordemos que las normas de competencia son una especie entre el género normas de cambio, es reconocer a los particulares autonomía de voluntad, competencia para establecer sus reglas bajo las cuales habrán de funcionar. ¿Sí? Esa es una norma de cambio, es una regla que permite reconocer situaciones que permiten alterar el derecho. Ahora sí, ahí me quería preguntar algo. Sí, yo primero agradecer que está grabando porque estuve unos minutos desconectada porque el wifi viento es espantoso. Y con el tema de la causalidad, no podríamos tomar que es realmente causalidad, pero a partir de la decisión tomada por los legisladores de que tal accionar tenga determinada sanción. A ver si te entendí. Tú decís que no podemos considerar que en realidad no es imputación, sino que es causalidad, pero por una decisión tomada por el legislador. ¿Es así? ¿Es eso lo que tú planteás? Sí. Sí, No es una causalidad natural, es una causalidad impuesta. Bien, ustedes van a estudiar ese tema en profundidad cuando vean responsabilidad, ¿no? Uno de los 4 elementos para que haya responsabilidad civil, elementos básicos, es justamente el nexo causal, y ahí hay toda una discusión y, digamos, una diferenciación entre lo que es la causalidad física y la causalidad jurídica. La causalidad física es decir, bueno, a ver, todo lo que está en el mundo real, en el mundo físico, que de alguna forma contribuye en que algo suceda. A todos esos elementos los podemos considerar causa de una consecuencia. Sin embargo, como eso es demasiado amplio, para el derecho tenemos que limitarlo y solamente escogeremos algunas de esas causas físicas como causas que tienen relevancia jurídica para entender que ello ha sido una causa de que alguien haya sufrido un daño. ¿Ah? Y ahí es que se habla, en la materia, de diferencia entre causa física y causa jurídica. Ya lo van a estudiar en el próximo semestre.
Lo que quiere decir Cafera acá, es llevando esos conceptos a este aspecto, es que no hay una causalidad física, ¿sí? No es que necesariamente a ese precepto le siga esa consecuencia. No, no es que necesariamente por matar a una persona yo vaya a ir preso. Yo voy preso porque alguien decidió que por matar a una persona yo tenga que ir preso. Pero también puede haber una ley que diga que si esa persona ingresó a mi casa, estaba dentro de mi habitación y me quería matar de noche, yo puedo ejercer la legítima defensa y matarlo como defensa, y ahí no iré preso. Ahí ven como que en realidad no hay al hecho de matar a una persona una consecuencia necesaria de ir preso. Hay una decisión del legislador para decir, bueno, por matar a una persona vas a ir preso en ciertas situaciones y en otras situaciones no. ¿Sí? ¿Se visualiza? Profesor, Sí. Adelante. capaz que cambie un poco de lo que veníamos hablando, pero me rechina un poquito, ¿cómo estuvo? Leer como por ejemplo el título, que es de lo que estamos hablando, que las normas primarias necesariamente son sancionatorias. Y hay normas que no necesariamente tienen una sanción. O sea, si lo vemos en el conjunto del sistema jurídico, ahí sí hay normas que son sancionatorias. Pero hay otras que, por ejemplo, no le encuentro la sanción. Como por ejemplo que digan que la norma del Código Civil que dice que todas las personas son... ay, perdón, me mareé. La que dice que todos los individuos de la especie humana son personas. No le encuentro una sanción. Bien, está muy bien lo que tú decís y va a ser que al final de esta presentación vamos a hacer referencia a ellos, ¿no? Este sistema de normas jurídicas, que se compone básicamente de normas primarias y normas de cambio, se complementa por otro tipo de reglas que no encajan en ninguno de estos dos conceptos. Uno es el que dice el compañero, que son aquellas reglas que brindan definiciones, ¿sí? Que brindan conceptos. Otras, aquellas reglas que brindan criterios de interpretación. Ahora vamos a hacer referencia a eso, pero está muy bien lo que tú decís. Bueno, profundizando un poquito en el concepto de norma primaria. Norma primaria tiene esa característica de ser sancionatoria, y sancionatoria en sentido amplio, no una sanción penal de ir preso. Sanción en el sentido de generar una consecuencia adversa para el individuo. ¿Bien? Vamos a repasar un poquito las definiciones que acá seleccioné para ustedes. Anderson indica que toda obligación de realizar una conducta implica un enunciado condicional donde de la no realización de esa conducta se sigue una sanción. Esta expresión de que es un enunciado condicional es muy importante y ahora la vamos a profundizar un poquito en la siguiente gráfica, que en el fondo tiene esa estructura de decir, bueno, si sucede A, entonces B. Si no sucede A, entonces B. ¿Bien? Esa es la forma, la lógica de funcionamiento de las normas primarias. Larens, que es un autor muy citado en Uruguay, indica que toda norma jurídica enlaza un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica. Un poco la línea que venimos diciendo, ¿no? Es decir, que si se produce determinado supuesto, se generará determinada consecuencia y a título de imputación, como indicaba Cafera. Alchorrón y Bulishin indican que la juridicidad de un sistema viene dada por el hecho de que contenga algunos menos enunciados con estructura sancionatoria. Y ahí vamos a lo que indicaba el compañero recién. Para que un sistema sea considerado sistema, no es necesario que todas las reglas sean normas primarias. Sí, lo que se necesita es que al menos haya un buen grupo de normas primarias, que es lo que le permite la estructura del sistema. Y eso se complementa con otro tipo de normas como las que venimos mencionando, normas de definiciones, de interpretación, normas de reconocimiento, de cambio, etc. ¿Sí? Acá lo que les anunciaba recién. Vamos a entrar un poquito en cómo es la estructura condicional de la norma primaria. Nosotros dijimos que son condicionales porque si sucede X, si se verifica cierto supuesto, entonces sí. Si matás a alguien, entonces vas preso. ¿Sí? Acá se describe un acto como disparador, como condicionante para que se aplique la sanción. Ya hemos indicado que la sanción, en sentido amplio, como una situación desfavorable para el sujeto que actúa la norma, y en esta sanción tenemos dos grandes categorías, la indemnizatoria o la punitiva. ¿Tá? Es tradicional ver en el derecho penal, o sea, entender que todas aquellas situaciones en las cuales el derecho establece una pena, estamos dentro del derecho penal o tal vez administrativo, y que en cambio el derecho civil
las sanciones que aplica no son de carácter punitivo, sino que son de carácter indemnizatorio. Lo que busca el derecho civil es resarcir al individuo dañado, no castigar al ofensor. Sin embargo, bueno, sobre todo en el segundo semestre van a ver que se hace algún cuestionamiento a esta visión tan drástica. Acá es lo que indicaba la compañera, citando a Cafera, de que entre X e Y, es decir, entre el supuesto y la condición, no hay un vínculo natural, sino una decisión arbitraria, una imputación. Y el vínculo de la sanción con el concepto de poder, acá también un poco por lo que refería la compañera, ¿no? Que para hacer esa imputación tenemos que considerar los factores de poder que actúan en una sociedad, ¿sí? Decir a qué supuestos asignamos cierta consecuencia, a qué supuestos no, en el fondo implica el ejercicio de un acto de poder de aquellos que regulan eso, son los que toman esa decisión. ¿Bien? Profesor, disculpe. Sí, Disculpe que adelante. me interrumpa un segundito nomás, porque yo lo venía mencionando por aquello de que del tema de que hablábamos del uso de los precedentes y de la carga que tenían las decisiones de los jueces. En este caso, lo que se establece es, no existe una ley si no se aplica, como un criterio de funcionalidad, ¿no? A eso apuntaba yo, digo, si en la finalidad de aplicar las normas, digo, no es una cuestión al azar, ni es no es algo, como se dice, no es una expresión simplemente la norma, sino que tiene una función. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende con toda claridad y está muy bien lo que tú decís. Ojo, muchísimos profesores de esta facultad les puede parecer aberrante lo que yo les estoy diciendo y dicen, no, mira, el derecho es lo que dice la ley y punto, y se acabó. Acá lo que estoy buscando yo es brindarles tal vez una visión realista de que ese ideal de que el derecho sea lo que dice la ley y punto, como decía Montesquieu, en la práctica no siempre funciona, porque muchas veces las cosas funcionan de otra manera, y es que los jueces, a veces sin decirlo, generan una función creadora sobre la ley. No digo ni que esté bien ni que está mal, sino que eso pasa. Es una visión funcional como indicaba la compañera. Ahora bien, llegados a este punto, ¿ustedes han cursado Derecho Internacional Público? ¿Alguno está cursando? No. Bueno, ya van a ver cuando estudien Derecho Internacional Público, alguno me dice que ya cursó, perfecto. Me podrán ayudar los que ya han cursado, yo lo hice hace muchos años, que se caracteriza el Derecho Internacional Público por muchos tratados, convenios, que no establecen reglas claras, sino que establecen principios. Y bueno, las partes acuerdan intentar de promover el desarrollo de los derechos de la mujer, pero no dicen concretamente cómo lo van a hacer. Y está plagado el Derecho Internacional Público de declaraciones, como indican los compañeros, que bueno, es un avance, implica aceptar una puesta en común, pero tampoco indican normas claras. Frente a eso, y con los conceptos que estamos viendo, ¿les parece a ustedes que el Derecho Internacional Público cumple, o estas normas del Derecho Internacional Público, cumplen con estos requisitos para ser considerados normas jurídicas, sí o no? ¿Qué opinan? Profesor, al momento de que un país ratifica ese tratado o ese pacto, sí se incorpora a la normativa, o sea, tiene que cumplirlo. Eso. Podría... Bueno, no, perdón. No, simplemente que las características propias del derecho internacional público son de un derecho de coordinación, es decir, que son normalmente, digamos, tratados, pactos que se celebran en un plano de igualdad. No hay una imposición de uno sobre otro. En casos excepcionales sí puede establecerse, por ejemplo, cuando Naciones Unidas sancionó por el apartheid a Sudáfrica. Pero son casos excepcionales, en realidad no es, digamos, la operativa común del derecho internacional público. Se convierte en sí en norma jurídica cuando se incorporan a la normativa de cada país. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, pasan a ser leyes cuando son ratificadas en el Parlamento, tienen un número de ley y se transcribe generalmente todo el pacto, porque en realidad lo que no se tiene es la posibilidad de alterarlo, o sea, o se aprueba o se rechaza.
Pero recién allí es que tiene parte o forma parte, digamos, del ordenamiento jurídico interno. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Bien, yo simplemente les dejo planteada la duda para ver qué opinan ustedes sobre si las normas que emanan, sobre todo de las declaraciones de derecho internacional público, cumplen o no con la estructura de las normas primarias o las normas condicionales de cambio. Las normas de cambio Sí, adelante. No. En lo básico, si uno depende, yo digo depende primero, pero digo, en lo básico, frente a la respuesta suya, yo diría que no tienen una acción vinculante, son declaraciones, en la gran mayoría. Ahora, un poco lo que decía el compañero y sumado a algunas cosas, opiniones que dicen algunos otros compañeros, sabemos que existe una cierta obligación de un Estado cuando ratifica y cuando lo inserta esa normativa internacional que usted sabe dentro del derecho positivo. Pero si usted me apura, la primera respuesta es no. O sea, digo, directamente no es vinculante. Entonces se queda muchas veces en simples declaraciones, ¿no? O sea, abstractas más bien. Bien. Bueno, mi intención... Profesor, Sí. me olvidó Adelante. una cosa, hay normas que son internacionales, que son las jus cogens. Esas normas sí son obligaciones de cumplimiento a los estados. Eso. Bien. Claro, porque además hoy que hablamos de los principios, en el derecho internacional público se rige por el principio de no intervención, justamente por lo que hablaba un compañero que en realidad el sistema jurídico del derecho internacional público es de coordinación y no de subordinación. Entonces como que no cumpliría en ese sentido, me parece, con las normas primarias, ¿no? Perdón que se me fue, ahí va. Bien, no, les decía que como muchas de las preguntas que yo les hago, no apunto a que me den una respuesta correcta y no van a escuchar de mí y decir, bueno, yo lo que pienso es X. Es simplemente para generarles a ustedes la inquietud y que intenten